¿Cuáles dirías, Andrés, que serían las claves prácticas que nos aseguren a la hora de implementar una metodología de mejoramiento sostenible, continuo, realmente sea exitosa, sea sostenible? ¿Cuáles son esas claves prácticas? Bueno, tenemos varias cosas para charlar aquí. Voy a buscar una que habla de cuáles son los factores de éxito y los factores de fracaso. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la suerte de poder decir que después de tanto tiempo trabajando en esto, uno puede identificar las claves o aquellas cosas que son imprescindibles para que este tipo de metodologías, cualquiera sea, funcionen. Vamos a compartir estos dos slides. Si los pueden, ¿se están viendo bien en la imagen? Sí, muy bien. Perfecto. ¿De qué depende el éxito? El apoyo de la gerencia, incluyendo al dueño del proceso. Y que no es apoyo de palabra o de discurso. Esto se ve en el piso. Esto se ve en que el gerente sale de su escritorio y se pone al frente de la situación, que no solamente pide cuentas, sino que está atento a cuánto puede agregar o cuántas barreras puede remover para asegurar el éxito. Y por supuesto, si el dueño del proceso, el dueño de casa no quiere cambiar, no hay nada que hacer. Segundo, recursos. Muchas veces se habla de que estas metodologías, algunas no requieren tanta inversión, no requieren tiempo. Señores, esto es un trabajo de esfuerzo, por lo tanto, hay que evaluar y disponer de recursos. Recursos que puede ser dinero, que puede ser tiempo, que puede ser gente, o una combinación de todos ellos. Si yo quiero hacer cosas, pongo metodología, contrato al mejor consultor, pero sigo trabajando en apagar incendios, no funciona. Indicadores. Esto hace fundamentalmente la credibilidad. A saber bien en dónde estamos parados y saber a dónde vamos a llegar. Por allí la meta puede requerir, como dicen los americanos, milestone intermedios. Perfecto. Pero no perdamos de vista la meta final y también podemos crear una visión más realista de cómo vamos a llegar a esa visión final. Los proyectos de cambio tienen que estar relacionados con el negocio. Nadie va a cambiar algo que no le genere su propio beneficio. A veces me preguntan cuál es la mejor manera de elegir proyectos y yo medio en broma, medio en serio le digo, fíjense en los bonus, así está la clave. Participación del equipo. Esto no es un esfuerzo individual ni de un grupo de visionarios o soñadores. Esto es un trabajo de todos. Y un plan bien definido, no solo de implementación, sino también un plan de control. ¿Por qué? Porque puede ser una moda y dentro de 6 meses o un año nos olvidamos de lo que hicimos y 10 meses después estamos igual o peor que al principio, lo cual hace descreer de todas estas metodologías. Lo que más nos ha costado culturalmente a nosotros los latinos es desarrollar conductas sostenibles. Por eso, junto con el plan de implementación, es fundamental el plan de control y monitoreo. Y por supuesto, si tiene un impacto financiero, todas las X anteriores están aseguradas. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos trabajando en algo que nos va a dejar un beneficio. Y la otra, si no comunicamos, tenemos una pata extremadamente floja que no nos va a permitir poder avanzar. ¿Por qué? Porque comunicar significa, por un lado, transferir correctamente la idea, crear visión, involucrar a las personas, escuchar las sugerencias, admitir errores y, por sobre todas las cosas, un sentimiento de pertenencia. Pero también tenemos aquellas que nos hacen fracasar. La primera, exposición del problema en forma genérica. Es decir, el problema es que nuestra línea de producción no funciona como queremos. ¿Y qué es el como queremos? Sin contar aquellos objetivos que dice optimizar nuestra línea de producción. ¿Qué es optimizar? Maximizar el rendimiento de nuestra máquina. ¿Qué es maximizar? Todo tiene que tener un número.
Si no, son expresiones de deseo. Obviamente, meta poco clara, no sabemos a dónde ir. Entonces empiezan a aparecer discrepancias, no por maldad, sino por falta de claridad en el camino. El proyecto no es consistente con sus objetivos, es decir, nos planteamos algunas cosas que las vamos cambiando sobre la marcha sin tener un rumbo adecuado. Es decir, nosotros tenemos que buscar elementos o proyectos o actividades de mejora que sean consistentes y que nos ayuden a lograr los resultados que el negocio espera. Datos insuficientes o inexactos. Esta es una realidad de la cual la mayoría de los proyectos nacen, que no tenemos información suficiente. Entonces, no está mal empezar con el cambio, pero el primer paso que hay que dar es tener datos que nos permitan definir de una manera inequívoca dónde estamos parados. ¿Cuál es el problema de esto? Y que a veces los datos nos dicen cosas que no queremos escuchar. Y como dice el dicho popular, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y ni hablar si los datos también gozan de la inexactitud. Es decir, depende de quién lo toma, el dato va para un lado o para el otro. Ni hablar cuando hablamos de los tiempos muertos, una cosa es lo que toma mantenimiento, otra cosa es lo que toma producción. Entonces tenemos que dirimir esas diferencias porque, caso habitual, para mantenimiento el tiempo improductivo termina cuando dice aquí terminó mi reparación. Pero para producción, en realidad el tiempo muerto termina cuando empieza a salir la primera pieza correcta, conceptualmente. ¿Y qué hay en el medio? Y problemas típicos de comunicación. Mantenimiento terminó su trabajo y a mí no me avisó. Entonces, esas fallitas de comunicación nos pueden llevar horas y horas de producción. Y la otra, mantenimiento terminó la reparación, pero tardamos 3 horas en el startup. ¿Por qué? Porque vamos haciendo esos pequeños ajustecitos. Bueno, esa es una fuente importantísima de riqueza para el cambio. Plan de ejecución definido de manera deficiente. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a tratar de encontrar un proveedor que nos resuelva los problemas. No. Los planes de ejecución tienen que ser claros con tareas concretas, responsables, fecha y seguimiento. No hay una sola persona responsable de la implementación y sustentabilidad de las soluciones. Es decir, ¿esto de quién depende? Del área, por ejemplo, del área de electricidad. El área de electricidad puede ser cualquiera de las 40 personas electricistas que trabajan en nuestra planta. Definamos quién es el accountable, quién es el responsable de rendir cuentas, lo cual no significa que sea la persona que lo tiene que hacer, pero tiene que haber alguien que responda por esa tarea. De acuerdo. Tiene que Estas son haber las claves fundamentales de cualquier actividad de cambio o de mejora independientemente de la metodología que quieran utilizar. De acuerdo. En la medida que íbamos viendo punto por punto, uno va haciendo, recordando sus experiencias. Y yo creo que lo importante de la parte de los fracasos no es dar por perdido un proyecto cuando se da alguno de esos factores, sino que realmente uno tiene que intervenir para solucionarlo, porque uno lo vive. Hay proyectos en los cuales muy interesantes, muy bonitos, se sale un plan de acción y cada acción tiene un responsable X, Y o Z y se dispersa en toda la organización un plan de acción, pero si no hay un doliente único de todo el plan de acción en conjunto, es muy difícil realmente hacer que todos esos esfuerzos individuales den un resultado, porque con uno que no lo haga bien, de pronto el proyecto cojea y no llega a lo que uno quisiera hacer. También recordando un poquito la parte que decías de los factores de éxito, hay un elemento que me parece que recopila muchos de esos factores y es las reuniones. Una organización en la cual la gente no se reúna, de una estás eliminando como de la mitad de los factores que decía. Entonces no va a haber comunicación, entonces no va a haber trabajo en equipo. Entonces yo creo que una herramienta muy importante en mejoramiento continuo es, y que ve el grado de madurez en esta área es, hombre, ustedes sí se reúnen.
Mira, para ir, digamos, completando esta primera etapa inicial, todo cambio depende de las personas que están involucradas en ello. Si no logramos tener un equipo de personas comprometidas, involucradas, esto no va a funcionar. Y esto significa, por así, también asumir que como todo ser humano somos limitados. Tenemos errores, tenemos desconocimiento, pero eso no son limitantes. El limitante es no querer salir, lo decíamos al principio. Si no me quiero mover, no me voy a mover. Ahora, si me quiero mover, vamos a encontrar juntos la manera de conducir el cambio. A veces estos megaproyectos, cuando uno encara, por ejemplo, el tema del mantenimiento, la confiabilidad o el TPM, generalmente los planteamos muy grandes. A mi juicio, es un error. Yo prefiero plantear 20 proyectos chiquitos y no uno mega grande, porque en el mega grande se disipan los resultados y como cuando uno tiene que comer en casa donde hay muchas familias, a veces no todos los platos se reparten de manera igual y hay alguno que se queda con hambre y uno que come más que el resto. Entonces es preferible pequeños proyectos que nos ayuden a gerenciar mejor, a administrar mejor, a ser más efectivos y algo fundamental, a tener conciencia y realidad de que se puede cambiar. ¿Por qué? Porque si yo decido mejorar los tiempos muertos en un 50% de mi línea de producción que tiene 40 máquinas, me va a llevar un cierto tiempo. Ahora si me focalizo en la máquina que tiene quizás el mayor tiempo perdido, es decir, no voy a hablar de las 40, voy a hablar exactamente de la máquina 32. Por así es más fácil encontrar y ver el resultado. Y cuando uno tiene una experiencia de éxito, dice, ok, lo pude hacer. Entonces, esto es posible. Y ahí aumenta la credibilidad de la metodología y lo mejor, la credibilidad en nosotros mismos. Somos capaces de lograrlo. Con lo que tenemos, con lo que podemos y con esfuerzo. Entonces, por allí, cuando uno plantea estos megaproyectos, me parece geniales porque crean una visión de mediano a largo plazo. Pero fraccionémoslo en cantidades manejables. ¿Para qué? Para empezar a transformar esto de una moda a una cultura.